fuera de juicio o dentro de juicio o después de concluido el juicio, que son de imposible reparación, porque vulneran un derecho sustantivo y ni aún obteniendo un fallo favorable, imagínense que al magistrado, nomás hablo en teoría, ¿verdad? Que al amigo lo absolvieran, no, pues ¿sabes qué? Esos 3 chamacos no, ni se parecen a ti siquiera, te absuelvo del pago de pensión alimenticia. Va a decir el demandado, y pues todos regrésame mi sangre, ¿qué onda? Cualquier tipo de acto que afecte de forma directa e inmediata un derecho sustantivo no es reparable ni aún obteniendo sentencia favorable. Esa es la característica. Por eso cuando ustedes les traigan un caso, no de carnitas, sino un caso así jurídico, digan ustedes, a ver, procede el directo, tiene efectos meramente procesales. Si me absuelven y me dictan un fallo favorable, ¿esta violación queda reparada? Si la respuesta es sí, entonces es intraprocesal. Pero si se refiere a un derecho fundamental, por ejemplo, también en los juicios de divorcio hay una medida cautelar que se le llama depósito de hijos. Dices, pues en lo que se pelea padre y madre, pone al niño con el abuelito, ¿verdad? ¿Creen que todo el tiempo que el padre o la madre no convivió con el hijo, aun cuando obtengan cualquiera de ellos una sentencia favorable, se los van a reponer? El embargo, la prueba de ADN, cualquier medida cautelar, precautoria, son actos de imposible reparación. Exactamente. Entonces, aunque sea el novio, ¿no, Carmen? Pues. Sí. Sí. Voz y voto. Solamente un comentario. Gracias por el comentario. Ya lo apagó, no te quería decir José Antonio. Pero Yo me voy contigo. No, nada más respecto a esta. José Antonio, se lo apaga y se lo pasa. Si estoy equivocado, bueno, aquí hay algún otro abogado que me podría aclarar. Pero en materia penal, precisamente que tratándose de esta prueba tan singular, tan especial, por ejemplo, violaciones, que se establece pues que la prueba, claro, la prueba de ADN, pues con esa podemos establecer si hay una vinculación o no. Así es, respecto a el presunto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues obviamente, si estamos ciertos que no hubo coito sexual, pues estamos ciertos. Pero si existe la duda, por si alguien andaba un poco tomado y de repente una chica llegó y abusó de él, etc. Como suele suceder, ¿no? Suele suceder, pues. Hay casos, siempre el hombre… Dicen que en Rusia sí llegó un ratero y dijo, vente para acá, y lo golpeó, lo dejó inconsciente, lo amarró, y cuando despertó ya estaba la mujer encima, y ahora me cumples porque me cumples, venías a robarme y ahora todo completo, ¿va? Y el presunto ratero denunció a la de la estética. Ciertamente parece ser como asuntos de película. Así es. Que nunca suceden, ¿verdad? Pero en esta de la cuestión de la igualdad, pues se manejan esos términos, ¿no? Oiga, cuando llega el hombre, oiga, vengo a demandar por golpes a la mujer, ¿verdad? Usted golpea a su mujer, no, mi mujer me golpea a mí. Entonces, bueno, solamente como un brevario cultural, ¿no? Pero el caso es cuando alguien se opone a la prueba, existe por ahí una disposición expresa. Una presunción. De presunción. Si usted se opone y promueve hasta el amparo, pues sabe que se da por cierto. Así es. Que ustedes. Sí. ¿Verdad? Es una ficción jurídica, claro, sí. Entonces, como que sí, como que no. Como que lo tenemos y yo no llega como el asunto, no pude intervenir en el momento por cuestión que así se ocupaba. Pero parece ser que hemos hecho un parteaguas y hemos dividido al país en 2 constituciones. Los tratamos cuando alguien se ve afectado en lo económico y viene una investigación en su patrimonio, desde cuándo compró y en qué año, etcétera, la extinción de dominio, es criminal casi la persona que los abogados se ven. Hasta para los arrendadores.
La extinción de dominio, para el que se plantea ahí. De hecho, los notarios, o sea, es un asunto muy, muy, muy especial, Es que no se toca. inquisitivo, así es. Y igual el arraigo, bueno, aquí hay 4 amigos porque son abogados, estos son seguramente Y los... va para adentro. Entonces se detiene para investigar. Entonces por eso, como que hay un parteaguas, o sea, nosotros los abogados defendemos, pues como nos dice, oye, saque el borrachito que está fuera ahí del Cerezo, ahí del Prevención, y ahí hay 20 abogados ahí esperando a ver quién los contrata. Pero son los asuntos los que son considerados en el código como de bagatela. Y eso es cualquier abogado. Pero cuando llegamos a los asuntos donde tiene que ver cuestiones financieras, económicas, o etcétera, pues ahí hasta el abogado lo andan metiendo y hasta se queda detenido porque es cómplice. Así es. Digo, la realidad nos supera. Si hay algún abogado que llega y el Ministerio Público, a pesar de todo lo que tenemos, hay ese trato. Y uno tiene que ser muy cuidadoso cuando toma un asunto de este tipo, ¿va? Porque o bien es eso, o le cuesta como aquí mismo en León, que a un abogado le privaron de su vida en pleno bulevar, hace 7 u 8 meses. Un conocido nuestro, ¿va? ¿Por qué? Porque todos los abogados pues, nos conocemos a fuerza de vernos en los pasillos del juzgado. Entonces, bueno, pues solamente su opinión. Yo sí, qué bueno que usted nos dijo, Ulises, pero y fíjese usted que sí tiene el grado de que es juez 4º distrito y no cualquiera. Entonces, no va a decir que te caiga en el cuarto. No, en el cuarto no, ¿verdad? No van a pensar mal, ¿verdad? No, dicen que no hay juez 5º, ¿verdad? Pues quién sabe. Solamente si es un cuartito, a lo mejor el de objetos o el de la droga, ¿verdad? Entonces solamente su opinión, ¿verdad? Que se puede, ahora sí que ilustrarnos, ¿verdad? Porque lo ha hecho hasta ahora muy bien. Hombre, muchas gracias. Pues que aprenderíamos qué hacer ahí o cómo manejar o bueno. Gracias. Fíjense que yo un consejo que les doy y es muy complicado y yo lo he visto. Yo trabajé como secretario antes de ser juez. Estuve en Acapulco, en Ciudad Obregón, en Hermosillo y en Culiacán, Sinaloa. Y me tocó ver muchos decesos de abogados honestos, pero su pecado fue tomar una causa de un fulano, de un narcotraficante, de un secuestrador. Yo creo que es riesgoso, es su trabajo, pero yo digo, incluso cuando uno tiene ya un interés más allá de uno, cuando yo estaba soltero, pues andaba en todos lados aprendiendo, pero ya cuando uno tiene familia, dices, no, yo por ejemplo, soy muy respetuoso y si en algún momento el consejo me cambia a juez del sistema penal acusatorio, pues le entro. Pero ya el hecho de tener a un delincuente que secuestra, tortura, descabeza y que no tiene compasión del ser humano que tiene enfrente, mis respetos. El problema con esta gente, y que yo lo llegué a platicar con algunos abogados en Sonora, muy insistentes en el sentido de que ellos los obligaban a tener la razón y que de alguna manera arriesgando su vida no podían dejar los asuntos, porque una vez que toman un caso de esos es tomarlos para siempre. El delincuente que no tiene escrúpulos no sabe de que la ley o los jueces pueden tener diversas matices, el derecho puede ser opinable. Para ellos es, debes de tener la razón y no me importa cómo. No me dio el fallo favorable el juez, es culpa del abogado, ¿verdad? Entonces, si es una cuestión de mucha experiencia, de mucha capacidad intelectual y jurídica de ustedes, de mucha sensibilidad, de decir, a veces, este asunto, ¿qué consecuencias me trae? Puede ser que económicamente, generalmente, ¿verdad? Incluso un conocido, un amigo allá en Sonora, tomaba muchos casos de estos y una vida muy opulenta y de muchos lujos, pero el año pasado igual lo desaparecieron. Tomó un caso de un narcotraficante de Sinaloa y pues no quedaron conformes con sus servicios. El problema es que luego ellos confunden que los litigantes se quieren quedar o abusar del cliente, ¿no? Cuando realmente fue una estrategia jurídica pues que no funcionó, o que el juez no estuvo de acuerdo, pero no significa que el abogado litigante sea malo. Entonces sí, para este tipo de asuntos de delincuencia organizada, de narcotraficantes y de secuestradores, ahí sí es muy opinable, muy discutible qué asuntos o cuáles sí, cuáles no tomen.
Si en determinado momento ustedes se avientan el tiro, yo la principal recomendación que les doy es actúen siempre con la verdad, con honestidad, no solo con el cliente, en el juzgado, aunque pierdan y aunque ante la Suprema Corte, como le fue a Florence Cassés, ganó después de 7 años, pero el abogado se mantuvo recto, firme, impugnando y esgrimiendo solamente cuestiones jurídicas en el terreno que se debe, no amenazando ni ofreciendo dinero, ni que te voy a poner queja. No, pues, la verdad que la mayoría de los jueces, yo hablo de los jueces de distrito, no tenemos un interés más que impartir justicia. Puede ser buena, puede ser mala, todos nos equivocamos, ¿verdad? A veces uno tiene criterios muy raros, muy equívocos o muy tardíos, ¿no? Decía, no me acuerdo qué filósofo, que justicia retardada no es justicia, ¿no? Y hay abogados que dicen, yo prefiero rápido, pero que me den la decisión para impugnar, ya sea en revisión, en queja, reclamación, o si es materia penal o mercantil, si es apelable, pero que me resuelvan rápido. Entonces ahí sí, yo creo que ustedes como abogados deben de discernir y escoger bien sus asuntos. Si lo que quieren es ganar dinero, bueno, elijan una vía. Si lo que quieren es jurídicamente establecer criterios y aprender y ampliar su gama de conocimientos jurídicos, pues no es indispensable que tomen asuntos de delincuencia organizada. Pero ahí sí yo creo que ustedes son los principales que sabrán escoger y discernir. ¿Hay alguno de ustedes que litiga en materia penal federal? ¿Usted? Sí. Gracias. Muy a propósito y aprovechando el comentario, yo creo que se puede ir en las dos vertientes. No digo que sea una cuestión fácil, porque la verdad litigar es algo extraordinario. Es un arte. Es un arte. Sí. Porque debe uno saber de todo, prácticamente, aunque sea poquito. El asunto aquí es que sí se puede ir en las dos vertientes que usted comenta. A mí me parece que sí se puede ir en las dos, no solamente en una. Hacer dinero y además aprender e innovar, las dos cosas. Sin embargo, me gustaría hacer una aportación por si de algo sirve para todos los que estamos aquí reunidos. Que los espero en mi despacho, cualquier asunto que traigan. Me he vuelto consultor, no se crean. No, lo que pasa es que hemos andado por toda la República con motivo de otros asuntos de nivel profesional, es decir, estrictamente de colegial. Y nos hemos dado cuenta de verdaderos problemas, digamos, desastres, incluso para nuestra profesión, porque sí nos han matado abogados que verdaderamente eran extraordinarios. Y honestos. Y honestos. Aquí, claro, también hubo muchos de los que se dudaba que tuvieran esas cualidades, por supuesto, pero yo digo que si nosotros, como abogados litigantes, que esa no es una profesión para ángeles, pero tampoco es una profesión para demonios, nosotros aquí, como abogados litigantes, podemos emplear algo que nos puede dar buenos resultados. Si nosotros no le prometemos al cliente nada extraordinario, sino una defensa buena, porque aún el más aberrante de los delincuentes tiene derecho a una defensa, y alguien tiene que defenderlo, y a mí me gustaría defenderlo, ¿por qué no? Es un ser humano, pero no le prometamos resultados seguros, porque seguro nos va a repercutir en nuestra economía, en nuestra vida o en nuestra salud. Esa es la aportación que yo humildemente quiero comentarles a ustedes. Hagámoslo, no pasa nada. Total, si no aceptan nuestra defensa, pues que se vaya, es mejor. Sí, si no quieren ningún asunto, échenmelos a mí, yo sí le entro. Gracias. Bueno, continuamos con los…
Es muy pronto, no. Ok, como ustedes digan, ¿eh? Vamos bien, ¿no? Un ratito más. ¿Qué horas son? Las 6:30, ¿no? Sí, porque... Bien. Ahora vamos a ver el otro aspecto. Contratos de tribunales. Como ya dijimos, es un órgano del Estado cuya finalidad es la impartición de justicia, en el que se tramita un proceso o juicio con las formalidades esenciales del procedimiento. Puede ser tribunales administrativos, laborales, agrarios y también aquellos que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, no solo los que formalmente ejercen esa función. Pero en esta fracción solo habla de tribunales. Entonces, hablando de este tipo de órganos del Estado, los actos impugnables en el juicio de amparo pueden ser antes de juicio o después de concluido. Y como tercera opción, dentro de juicio. Fíjense, los actos antes de juicio, ¿cuándo comienza el juicio? Con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia. Entonces, los actos antes de juicio son aquellos previos a la presentación de la demanda y puede ser bueno, antes de iniciar el juicio no necesariamente es una clausura, puede ser una medio preparatorio, una medida precautoria, la jurisdicción voluntaria, que ya dijo la Corte, los actos que se deben de impugnar en la jurisdicción voluntaria es el que pone fin a la jurisdicción voluntaria, la resolución con la que culmina la jurisdicción voluntaria, o bien que se dé un acto de imposible reparación durante el trámite de la jurisdicción voluntaria, las medidas preparatorias a juicio y los procedimientos procesales en materia laboral. Estos son los que se dan antes del juicio. Y durante el juicio, evidentemente, ya lo comentamos, desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia. Y después de concluido el juicio, es decir, después de dictada la sentencia. Chávez del Castillo y Fixamudio dicen, no, es hasta que causa ejecutoria la sentencia, porque es hasta el momento en que comienza la fase de ejecución o de cumplimiento del fallo. ¿Y cuándo causa ejecutoria una sentencia? Bueno, pues cuando la ley lo prevé, cuando no se impugna o transcurre el plazo para su impugnación a través de cualquiera de los medios de defensa que establezca la ley. Entonces, comienza la fase de ejecución de una sentencia dictada por un tribunal. Dice la ley de amparo, tratándose de actos de ejecución, el amparo solo procederá contra la última resolución. Y la Corte definió cuál es la última resolución. ¿Qué se entiende por última resolución? Arturo Saldívar, Pedro de la Rea. Que no me oiga, ¿verdad? Porque ¿qué es la última resolución? La última, ¿Cuál es la última? ¿Cómo se distingue? Si ustedes dicen, bueno, voy a promover amparo, ya está fallado el asunto, ya hay una sentencia, ya estamos en la fase de ejecución, quiero promover amparo. ¿Cómo saber cuándo? ¿En qué etapa de este procedimiento de ejecución hay que acudir al juicio de amparo indirecto? Bueno, yo diría en el momento. Antes de que se materialice. Sí, o sea, por decir, en el caso de un embargo, de un remate. No, ahí hay otra regla, tratándose de remates es diferente. En el caso, bueno, yo para allá iba, o sea. ¿Para dónde, Arturo? Pues, no. Pues para dónde iba usted, compañero Ulises, A ver, ¿qué se entiende por última resolución? Eso también es pregunta de examen, abusados. ¿Cómo te llamas? De Lucía. ¿Dónde trabaja Lucía? Ah, mira, qué maravilla, hombre. ¿Con qué titular estás? Presidenta se llama Mónica Contreras. Ah, muy bien. ¿Y si es Contreras o siempre te da la razón? Sí, es Contreras. A ver, pues definitivamente. ¿qué se puede entender como última resolución? Estamos hablando de los actos en la fase de ejecución de sentencia. Dijo la Corte, ¿se entiende por última resolución? ¿Qué es?
En relación a la última resolución, donde no cabe ningún recurso, donde no es recurrible o que ya se le pasó el término. A ver, compañero, perdón, ¿cómo? Ernesto. Ernesto, ¿qué es la última resolución en el procedimiento de ejecución? Abusados, ya hablamos de procedimiento, proceso no. El proceso o juicio es de demanda hasta sentencia. Ya el procedimiento de ejecución de sentencia, ustedes dicen, chin, pues tengo que impugnar, aquí a mi cliente ya le embargaron en la fase de ejecución o ya están a punto, están haciendo los actos relativos para cumplir con la sentencia. Exactamente. ¿Cuándo promuevo una demanda de amparo? Si la ley me dice que procede hasta que se dicte la última resolución. ¿Cómo te llamas, el de Rosa? Alejandro. ¿Qué es la última resolución, Alejandro? ¿Qué dice? Pues la última, ¿no? El laudo dice, el patrón tiene 15 días para pagar con la nueva reforma o hará su embargo correspondiente. Para mí, cuando el trabajador hace efectivo esto es la última resolución. En materia mercantil, si tengo un bien inmueble y lo voy a rematar, pues tengo que agotar toda la etapa para su ejecución. La ejecución es el remate o la adjudicación ya sí en misma. Desde mi punto de vista, o sea, si hay una casa habitación en embargo, ¿cuál es la última que le pone fin después de la sentencia para que sea acto de amparo indirecto? Pues va a ser la adjudicación después del remate. Por ahí más o menos va, Carmen. Fíjense, la Suprema Corte, que luego ya se lo pirateó el legislador y establece ya el propio precepto 107 de la ley de amparo, dice: tratándose de actos de ejecución de sentencia, la última resolución será aquella que declare totalmente cumplida la sentencia, o lo condenado o lo fallado, la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o el archivo del expediente. Esa será la última resolución. Aquella que declara totalmente cumplida la sentencia, su imposibilidad jurídica o material, u ordene el archivo del expediente. Esa es la última resolución. Dice la jurisprudencia de los tribunales colegiados, y si la autoridad jurisdiccional nomás hace pato y no actúa, bueno, entonces el abogado puede pedirle, instar, oye, dicta y da por concluido ya la fase de ejecución. Emite un auto que culmine y si quieres hasta tú mismo expresa que se da por cumplida la sentencia. Porque en ocasiones, dado el impulso procesal, sobre todo en las materias de estricto derecho, pues no se llega a la última resolución. Hay veces que ustedes como abogados analizan los expedientes y dicen, oye, pues aquí está mitad, pero no se ha dictado ni siquiera, no se ha declarado cumplida, no se ha declarado su imposibilidad jurídica ni material, mucho menos está archivado el expediente, está en la eternidad de la caducidad. Entonces, el propio abogado, si es que ya no falta algún acto procedimental, puede pedirle a la autoridad de instancias, oye, dicta la última resolución, declara cabalmente cumplida, o si no está cabalmente cumplida, pues bueno, así dilo, pero trata de llegar a la última resolución. Y como bien dice Carmen, tratándose de remates, obviamente en materia mercantil, la última resolución será aquella que en definitiva ordene la escrituración y la entrega del inmueble. Fíjense, ahí les va. Aquella que en forma definitiva ordene la escrituración y la entrega del inmueble. Y yo les pregunto, ¿se puede solicitar la entrega del inmueble antes de la... Era lo que les iba a decir. A ver, ¿y qué tal si nomás se da uno y no otro? Estamos en la fase de ejecución y nada más se entrega el inmueble. O al revés, solo se escritura y no se entrega el inmueble. La ley de amparo dice
que la última resolución, y aparte tiene la y, que es conjunción, no es una disyunción, es una conjunción copulativa, y dice la orden de entrega y la escrituración en forma definitiva. Abusados, ¿eh? También tienen que ustedes que analizar el acto, porque no es cuando el juez te dice, oye, te requiero para que entregues la escritura. No, ya cuando no haces caso y dice el juez, en su rebeldía, ahora sí, ordeno la escrituración ante notario público. Esa es la última resolución en tratándose de escrituración. Pero, ¿y la entrega del inmueble? ¿Qué onda? ¿Qué pasa cuando se ordena una y no la otra? Lo padre sería que se ordenen las dos, ¿no? La entrega del inmueble y la escrituración. Dices, no, pues ahí encuadra bonito, me voy al amparo. Pero ¿qué tal si solo se ordena la escrituración sin la entrega del inmueble? Porque está rentado. Puede ser, hay un obstáculo material y no se ha hecho la entrega del inmueble. El juez de distrito, que no nos pintamos para eso, te desechamos la demanda de amparo. No procede porque mira, la ley dice y te falta ese otro requisito, no procede el amparo. Espérate hasta que entregues. Dices, chino, pues yo ya le cobré a mi cliente, ya fui al juicio de amparo, y para que este juez de distrito me diga que no, porque falta Pues bueno, fíjense, el pleno de circuito del primer circuito se pronunció y dijo que como era conjunción y es un texto expreso de la ley, donde la ley no distingue, no cabe distinguir, se requieren los dos. Pero el otro colegiado dijo lo contrario. Pues se fue a la Suprema Corte, y ¿qué creen que dijo la Corte? En contradicción de tesis. Dice, aunque diga la ley, fíjense cómo es la Corte, o sea, el poder de la Corte de cambiar el texto de la ley. Dice, aunque diga no importa. Dice, porque atendiendo al derecho de la tutela judicial efectiva, prevista por el 17 de la Constitución y el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevalece el derecho de acceso a la justicia, y entonces no puedes retardar en perjuicio del gobernado, que solo porque le falte entonces, de forma indistinta, cualquiera que se dé, es decir, que se dé uno u otro, procede el amparo indirecto. ¿Sí? Y la verdad me parece una resolución atinada, porque precisamente ese es el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. Imponer obstáculos es atender a cuestiones semánticas, cuestiones literales, que lo único que hace es que nosotros retardemos, desechemos demandas, ustedes se estén peleando en los juicios ordinarios para que se dicten las dos decisiones. Entonces, el Pleno de la Corte dice, última resolución tratándose de remates, será aquella que en forma definitiva y de forma indistinta ordena la escrituración del inmueble o bien la entrega del mismo, uno u otro, y obviamente si se dan las dos, pues qué mejor, ¿verdad? Sí. No me acuerdo, pues ponle ahí en el ius, Sí, remate última resolución, con esas dos palabras y ya le sale esa jurisprudencia de contradicción, que es reciente, creo que es de abril, sí, toda está calientita. sí, Adelante, ¿cómo te llamas? Adelante, José. Así es. Plantearía en el sentido de que cuando se está en ejecución ante el juez de ejecución penal, cada que se resuelve alguna petición, casi todo es a resolución de incidentes. Así es. Una petición de libertad porque creo que ya cumplí, incidencia. Así Una petición por reducción de pena, incidencia. Promuevo la preliberación, incidencia. A lo mejor me la conceden, a lo mejor, supongamos que no procede ninguna de estas peticiones, puedo acudir directamente al recurso, la apelación, o bien como afecta la libertad puedo ir directamente al amparo. Y Claro. puedo agotar 10 amparos indirectos en ejecución. Exactamente. Precisamente porque en penal se da una excepción al principio de definitividad, en tanto que bien jurídico está afectado. Fíjese, al margen de que sea el procedimiento de ejecución, ya lo definió la Suprema Corte al interpretar el artículo 18 a partir de la reforma
de junio de 2008, que la judicialización de la pena, o sea, el 18 ya se cambió, ya no hablamos de resocialización, ahora es reinserción. Y ahora el juez de ejecución, que se encarga de vigilar toda la ejecución de la pena, todos los beneficios tienen que ver con la libertad. Entonces, como son actos de imposible reparación, puedes acudir de forma inmediata al juicio de amparo indirecto. Que ahí son reglas evidentemente diferentes, atendiendo al bien jurídico del que estamos hablando, que es la libertad. ¿Ok? Bien. Bueno, ya dijimos actos en juicio que sean de imposible reparación y actos en juicio que afecten a personas extrañas a él. Fíjense, abusados, muchas veces en los juicios de amparo se confunde el abogado. No es lo mismo que embarguen al demandado, que es parte. Sí, el embargo sí es un acto de imposible reparación, sí afecta derecho de propiedad, derecho de posesión, sí. Pero cuando eres parte, debes de interponer el recurso procedente. Cuando eres tercero extraño, es una excepción al principio de definitividad. ¿Cuántos tipos de tercero extraño hay? Y el propiamente dicho. Y dice la Suprema Corte, tercero extraño es aquel, dice, primero, el por equiparación, el que debiendo haber sido parte, no es debidamente emplazado o no fue emplazado. Es decir, defectuoso emplazamiento o falta o ausencia de emplazamiento. Ese es el tercero extraño a juicio por equiparación. Y el tercero extraño propiamente dicho es aquel que sin ser parte, ni material ni formal, resiente una afectación de su esfera jurídica. Entonces, en un embargo que recae sobre una persona que es extraña a juicio, no hay necesidad de agotar el principio de definitividad. Entonces, el tercero extraño puede ir de inmediato al juicio de amparo indirecto sin agotar ningún medio de defensa. Entonces, aquí puse, digamos que ejemplificativamente, aquí es el mismo actor, es aquí el mismo demandado y María es completamente ajena a las partes. Y aquí, en equiparación, Pedro es el demandado, pero no fue debidamente emplazado o simplemente no fue llamado a juicio. Recordemos que la falta de emplazamiento es la violación procesal de mayor magnitud, dice la jurisprudencia. Y bueno, siguiente supuesto, contra las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, y bueno, esto es también una copia de la jurisprudencia. Recordemos que el amparo indirecto procede contra la abstención, contra el no ejercicio de la acción penal, contra el desistimiento de la acción penal o incluso contra la reserva, paralización de la indagatoria respectiva. Pero fíjense, ahí les va un problema que nos sucedió en el juzgado. Concedimos un amparo para que la gente del Ministerio Público siguiera indagando y le dijimos, recaba pruebas y en plenitud de jurisdicción determina conforme a derecho el ejercicio de la acción penal. Se te damos 3 meses improrrogables, pero resulta que las pruebas que ordenó desahogar el MP eran unas testimoniales y una declaración del presunto y no aparecen. Entonces se cumple el 3er mes, dijimos, híjole, pues lo malo es que en la sentencia de amparo ya le fijamos un plazo. La jurisprudencia estableció que contra las omisiones de investigación del agente del Ministerio Público, el juez de distrito de forma racional, de forma razonable, puede establecerle un plazo para que concluya con la investigación y determine en plenitud de jurisdicción si ejerce o no la acción penal. El problema en la práctica es que ese plazo que nosotros le fijamos puede ser rebasado. Y ahora que vean la fase de cumplimiento de la sentencia de amparo que se establece en el 193, se puede dar por una sola ocasión un nuevo plazo.
y dependiendo de la complejidad y de la naturaleza del asunto se puede dar más plazos. Pero ¿qué pasa cuando en la propia sentencia de amparo ya se le dio a la gente del Ministerio Público un plazo improrrogable y no puede más que concluir en el inejercicio de la acción penal porque lo que le ordenamos pues simplemente no puede en el mundo de lo fáctico realizar? Y aquí el punto medular que estableció la Corte tratándose de actos de la averiguación previa es que su análisis, fíjense, rompe ya con el criterio tradicional de la procedencia del juicio de amparo. El análisis de los actos en la averiguación previa puede ser en amparo indirecto y también en amparo directo. Es lo último que resolvió la Corte, pero establece un candado. Si se trata de amparo indirecto, las violaciones de la averiguación previa las voy a analizar siempre y cuando el acto que estés reclamando sea susceptible de impugnarse en el amparo indirecto. Por ejemplo, el auto de formal prisión o la orden de aprehensión. Y obviamente en el directo a través de la sentencia definitiva que imponga una pena de prisión. Entonces, cualquier decisión en la averiguación previa del agente del Ministerio Público es impugnable en el amparo indirecto. Y no se les olvide siempre el principio de definitividad. Si hay algún recurso, incluso innominado, hay que agotarlo. No vayan a confundir. Una cosa es que puede ser un acto de imposible reparación, sí, vulnera derechos sustantivos, sí, lo que tú quieras. Pero si hay un recurso, hay que agotarlo, a menos que haya una excepción al principio de definitividad. Pero en materia de estricto derecho, en materia civil hay una jurisprudencia que dice que los actos en materia civil, aun cuando sean de imposible reparación, siempre hay que agotar el principio de definitividad, a menos que exista una excepción. Adelante, compañero, ¿cómo te llamas? Jesús, a sus órdenes. A ver, Jesús. Perdón, échale. ahorita con el nuevo sistema, Sí, Jesús. el auto de vinculación a proceso, ¿me podría yo ir al juicio de amparo o tendría que agotar algún recurso ordinario? No, por supuesto. Bueno, si hay, recordemos que tratándose de actos privativos de libertad y de la formal prisión, es una excepción al principio de definitividad, es opcional. Pasa lo mismo que con la anterior ley. Si hay un auto de formal prisión y admite apelación, es optativo. Puedes acudir a la apelación, pero no de manera inmediata al amparo indirecto, es optativo. Si ya elegiste la apelación, espérate a que te resuelva la apelación y luego te vas al amparo indirecto. ¿Qué dijo la Corte del auto de vinculación a proceso? Aún cuando la restricción de la libertad no sea directamente o digamos que no esté privado de la libertad, ¿verdad? Porque el auto de vinculación a proceso no implica privación de la libertad, dice, ese es un auto que de manera indirecta, implícita, afecta la libertad. Entonces procede el juicio de amparo indirecto. E incluso en el artículo 61 de las causas sin procedencia habla del auto de vinculación a proceso y recordemos, el proceso en materia penal, en el nuevo sistema, comienza con el auto de vinculación a proceso, ¿sí? Y por ende, si es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Y si hay un medio de defensa, pueden o no agotarlo, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos en la procedencia constitucional. Esto me parece interesante, del 107 constitucional, fracción tercera, dice, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá, dice, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido. La Constitución es todavía más clara que la ley de amparo. Cualquier acto de imposible reparación, antes de juicio, durante el juicio o después de concluido el juicio. Vemos que ahorita vamos a ver algo muy interesante, se reformó la ley de amparo y dice, ahorita lo vamos a ver, de actos del IFETEL y de la Comisión de la Competencia Económica, no importa que sean de imposible, tú espérate hasta la última resolución y la propia Constitución lo establece, o sea, eso contraviene la propia ley de amparo, aunque se dé un acto de imposible reparación, pero que sea del IFETEL o de la Comisión de Competencia, tienes que esperarte hasta la última resolución, pero bueno, ahorita lo vemos con calma. Dice ahí, sí. Para que no se me deje en el tintero. Para que no se me quede en el tintero respecto Adelante. al último comentario anterior a este. En caso dado que es auto de formal prisión, comentaba Sí. el compañero,
Pero en caso dado de que sea auto de no vinculación a proceso, o sea, aquí que quien que afecte sea al Ministerio Público, o sea, bueno, la Claro, víctima ahí sería obviamente la víctima, el ofendido legitimado. procedía al amparo en contra de la resolución en caso de apelación. Claro, por supuesto. Y ahora con el 20 constitucional, los derechos de la víctima, que ahora se equiparan también a los del imputado, la víctima también puede impugnar en amparo indirecto el auto de no vinculación a proceso. O sea, es el auto que decreta la libertad. Pero ojo, si la ley ordinaria prevé un medio de defensa, hay que agotarlo. Con mayor razón que la víctima ofendido obviamente no tiene afectada su libertad, él no está en el supuesto de excepción del principio de definitividad, ni tampoco de la temporalidad. ¿Cuál es el plazo que tiene la víctima para impugnar una sentencia definitiva que imponga una pena de prisión o bien una sentencia que absuelva al 3 días. sentenciado? 3 días. Ocho, 10, fíjense, el artículo 17, fracción segunda de la ley de amparo establece que contra la sentencia definitiva que imponga pena de prisión, el plazo para promover la demanda de amparo es de 8 años. Obviamente, ¿para quién? Ni modo que para la víctima, no. Pues es para el sentenciado. Pero a ver, obviamente que puede ser condenatoria y a lo mejor la víctima dice, no, pues le diste haber metido 20 años, este güey es un violador, es un secuestrador, ¿por qué le diste 5? ¿No? Puede impugnar. Con mayor razón, diría mi abuela, continuas, si es absolutoria. Puede la víctima acudir al amparo directo. ¿Qué plazo tiene? 15 días. La Suprema Corte, ¿ya ves, Arturo? Sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el plazo es de 15 días. Plazo general. Y ojo, no se vayan a confundir. Contra actos dentro del proceso que afecten la libertad, ¿cuál es el plazo? A ver, Jesús, de Veracruz. ¿Qué opinas, Juan Antonio? No captamos ahí. Contra actos dentro del proceso penal que afecten la libertad, ¿cuál es el plazo para promover el juicio de amparo? En cualquier momento. 15 días. Abusados. En cualquier momento. Tengan cuidado que todavía he estado desechando algunas demandas de amparo porque los abogados no han leído la última fracción del artículo 17 de la ley de amparo que dice que solo contra actos fuera del procedimiento que afecten la libertad es en cualquier tiempo. A contrario sensu, si es dentro del procedimiento o del proceso, son 15 días. Entonces, he desechado muchas demandas de amparo. ¿Saben contra qué acto? Que antes consideraban que en cualquier tiempo, contra el auto de formal prisión o el de vinculación a proceso. Vienen después de un mes, 2, 3 meses, le decimos, mira, aquí está la jurisprudencia, aquí está la propia ley, 17, última fracción. A ver, el auto de formal prisión o el auto de vinculación a proceso, ya dije, es con lo que comienza el proceso. ¿Es fuera de? No, pues es dentro. Estos abusados. Orden de aprehensión, auto de formal prisión, auto de vinculación a proceso son 15 días. Exactamente. Solo cuando esté fuera de procedimiento, por ejemplo, fíjense, la Corte ha emitido una jurisprudencia muy interesante. El traslado de un reo del Chapo Guzmán, de Juárez a Almoloya, ¿cuál es el plazo para promover el juicio de amparo? Ahí les va la clave. Si fue emitida por un juez de ejecución, porque ya está en la fase de ejecución, o bueno, si está en la fase de instrucción, pero lo hace un juez, estará dentro del procedimiento, ¿no? Está en instrucción. Son 15 días. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué le concedieron el amparo al Chapo?
porque la dictó el órgano desconcentrado, el Poder Ejecutivo, y no es la autoridad competente de conformidad con el 18 constitucional y la judicialización de la pena de la que habla la jurisprudencia. Entonces, un acto de autoridad incompetente es nulo de pleno derecho. ¿Cuál es el efecto que ha dicho la Corte y la misma jurisprudencia del Tribunal Colegiado Penal de Guanajuato? No es para que fundes y motives y para que le des de tomar agua al Chapo Guzmán, no, regrésalo. Ese es el efecto de la sentencia de amparo contra la orden de traslado emitida por una autoridad incompetente. Y ahí les va. Si fue emitida por una autoridad incompetente, o sea, el órgano desconcentrado que pertenece al Poder Ejecutivo, ¿es dentro del procedimiento? No. Entonces el Chapo Guzmán podría tener cualquier tiempo para promover el juicio de amparo. Solo dentro del proceso o del procedimiento, por autoridad competente, son 15 días. Pero si lo emite fuera de procedimiento y máxime una autoridad incompetente, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el 17, última fracción, dice que los actos que afecten a libertad fuera de procedimiento, no hay plazo. No hablen técnicamente término, no es lo mismo plazo que término. Decía Chiovenda, Carneluti o Valle Favela, ¿qué es término y qué es plazo? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, pero más barato, dice Arturo, ¿no? No, plazo. Perdón. Improrrogable, concluyente, es Término. finaliza un acto procesal. El plazo es el tiempo en el que cuál se ha de Exacto. ejecutar una. El Y plazo, el término es el que se no ha van de- a decir lapso de tiempo porque es lo mismo, no. Es el lapso durante el cual se puede ejercer un acto procesal. Ese es el plazo. Por eso la ley de amparo habla correctamente de plazos. Entonces, actos que afecten la libertad fuera de procedimiento, no hay tiempo. Dentro del procedimiento penal son 15 días, independientemente cuál sea el acto que afecte la libertad. Adelante. Sí, Perdón. obviamente atendemos a las reglas del plazo del juicio de amparo que comienza a partir, dice el 18 de la ley de amparo, dice a partir de la fecha de conocimiento del acto reclamado, a partir de que surta efectos la notificación, a partir de que se ejecute o a partir de que se ostente conocedor o sabedor del acto reclamado. Muchas veces los abogados solitos se atoran, me ha tocado, incluso el mes pasado deseché como 3 demandas en el mismo del auto de formal prisión. Dice, me enteré el 18 de mayo de 2016, espérate compadre, pues junio, julio, agosto, pues con mayor razón. Entonces, obviamente, si tú reclamas una orden de aprehensión, digo, oye, me acabo de enterar, me acaban de ir los policías a buscar antier y pues vengo a promover el juicio de amparo. Pero técnicamente, si tú dices, oye, conocí hace 20 días que tengo una orden, no, pues no. Pero todos los actos dentro del proceso penal que afecten la libertad son impugnables en el lapso de 15 días, obviamente tomando en cuenta la notificación. Y ahí les va, ¿qué tal si en el acto de formal prisión le notifican a Arturo en su despacho, hoy, y después de 3 días a su cliente en el Ceferezo? ¿Cuál cuenta? ¿Cuál cuenta? ¿El qué? Cuenta la última. ¿Por qué? Porque es la que más te favorece en atención a principio pro persona. O sea, si a Arturo le notificaron hace un mes, si le cuento la de él como abogado, pues ya está más que fuera. Pero si le notificaron hace 14 días al cliente, al privado de libertad, pues toma en cuenta esa porque es la última. Y en atención al principio pro persona, que dice la jurisprudencia, que esto lo interpretó la Suprema Corte, se deberá tener en consideración la última. Independientemente de quién, la última. Ya sea. Si promueve Arturo. Hay otros juzgados de
Impugna. Chequen, ahorita en el receso que les voy a dar, chequen la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué recurso procede contra el desechamiento de una demanda de amparo? Abusados, con la ley de amparo, con la vieja, no con la mía, ¿verdad? Con la ley de amparo anterior. Con la ley anterior de 2013, 2 de abril de 2013 para atrás, era el de revisión. Yo cuando daba clase decía, no, pues es bien fácil distinguir cuándo procede queja y revisión. Queja contra cuestiones de trámite y revisión contra actos definitivos. Pero ahora ya la queja procede contra un desechamiento, aun cuando sea un acto definitivo. O sea, el desechamiento de la demanda de amparo obviamente concluye, no se inicia el juicio de amparo. Contra el desechamiento de plano de la demanda de amparo por una causa notoria y manifiesta de improcedencia, procede la queja. ¿Sí? Artículo 95, 97 de la ley de amparo. No la revisión, abusados, porque todavía me han tocado en este juzgado de distrito que digo, pues ahí te va, yo ya sabiendo que se las van a desechar y palo, no procede revisión, procede queja. Se les va el término y caminaron, Entonces, contra el desechamiento de una demanda de amparo, procede queja, ¿sale? Bien, vamos a continuar porque Maestro. déjenme acabar la procedencia y luego nos vamos a echar un café. Una pregunta, en materia de delincuencia Desorganizada, la del gobierno, ¿por qué? ¿sí puede el juez de control enviar al detenido a una prisión si vive en Jalisco lo puede enviar a... Por supuesto, La Corte, esto es muy interesante lo que pregunta Juan Antonio. La Suprema Corte ya interpretó el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y establece que precisamente la competencia excepcional se da en materia de delincuencia organizada. Nosotros allá en Tamaulipas, pues así dijimos, va, en cuanto se lee la jurisprudencia, ahí les va, son competentes los de Puente Grande, donde esté recluido, porque es delincuencia organizada, ahí no hay pretexto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, cuando hay delincuencia organizada, es una excepción al derecho humano a ser juzgado donde está tu domicilio, del juez de donde te encuentras recluido. La regla es que deba ser competente de donde está siendo juzgado, ¿verdad? El juez de donde está siendo juzgado. Es un derecho fundamental. Exactamente, el de la cercanía del lugar donde está siendo juzgado. Pero la excepción que establece la propia Constitución es en materia de delincuencia organizada. Y en relación con el 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, entonces es competente y aparte el agente del Ministerio Público puede elegir directamente de donde está recluido el delincuente al que se le atribuye la delincuencia organizada. ¿Sí? Maestro, tratándose de el doctor José Manuel Mireles Valverde, él no está acusado de delincuencia organizada. Es decir, el asunto de las drogas finalmente se desechó porque era insostenible. Ajá. Eso fue inventadísimo. Y el asunto, y está preso por el asunto de acopio de armas. Pero no, es decir, para ¿No usted es delincuencia organizada? para ustedes y No, sin embargo, lo que pasa es que la ley federal sí, contra la delincuencia organizada es una de las modalidades. Delincuencia organizada en la modalidad de tráfico acopio de armas, ¿no? Droga, etcétera. Tiene, digamos que una diversidad de actos que confluyen con la delincuencia organizada. sí. Entonces, si solo es el acopio de armas, que según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es 5 armas o más, entonces quiere decir que no hay justificación, no hay delincuencia organizada. Tiene que haber las características que establecen los artículos de exactamente 3 o más. sí. Exactamente. Y entonces, ¿cómo nos explicamos que a estas alturas el Asesóralo, impugna. No, lo que pasa es lo siguiente. No, sí, claro que Jesús, lo he intentado y lo con estoy un amparo intentando. lo sacas y ese lo cobras en 100,000 varos por Lo sé, amparo. lo sé. Lo que pasa es que Van a decir los de la defensoría, chin, ¿por qué no me salgo a litigar? lo que pasa es, no, lo ofrecimos y de gratis. ¿En serio? Sí, de veras. Hay que ir con Lo que él. pasa es lo siguiente, el doctor está secuestrado por el Estado y
con el contubernio del De Poder la- Judicial del de la Poder Federación. Pero, Yo no fui, eso, ¿eh? bueno, Yo no fui. no, pero más allá de esa precisión, también está secuestrada la defensa, es decir, no permiten que abogados independientes como nosotros podamos entrevistarnos con él. Y vaya que hemos hecho un sinnúmero, pero un sinnúmero digamos, acciones junto con una parte de la familia para poder llegar al doctor Mireles. No Sin sé, embargo, ¿no es de la familia michoacana? no, para nada. No, él es el jefe de los autodefensas. Y bueno, la misma situación ocurre con los 383 autodefensas, ¿Normalistas? Ah, que ya, bueno, ya liberaron algunos. Otros están por liberarse con una fianza de 120,000 pesos, una cosa de esas, que es muy poquito, según el juez. fíjate, Jesús, las dos son, creo yo, a mi consideración, impugnables en el amparo indirecto con grandes pronósticos de éxito, ¿eh? Incluso en este último supuesto que vulnera la garantía de asequibilidad que establece el 20 constitucional, y en el otro supuesto que no hay delincuencia organizada con un amparo indirecto, donde evidencias a través de los conceptos de violación que no hay motivo por el cual se le mantenga como si fuera un delito de delincuencia organizada, podría sacarlo en libertad, ¿eh? Gracias por el concepto. Muchas gracias. Lo que pasa es que este sí es un asunto de trascendencia Ese nacional. es un asunto que traigo donde estoy cobrando 1 millón, dice, pero no les quería decir, pero que invite Jesús, ¿verdad? Que inviten. Oye, el no cobra, pues, está como yo, me gustan frías y de a gratis, pues lo voy a invitar, ¿verdad? Frías y de gratis. Ya nada más para concluir, ¿no? Espérame. Bueno, la última fracción que no me la pusieron aquí, pero pueden checar el 107 de la ley de amparo, dice es la penúltima, contra las decisiones contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o desconocer el conocimiento del asunto. O sea, ¿de qué estamos hablando? De la recusación, de la inhibitoria, de la declinatoria, contra todos este tipo de actos de autoridad por ser el juicio de amparo. Y mi pregunta es, si un juez, cualquiera que ustedes piensen, de primera instancia o una junta local, dice, soy incompetente, ahí te va, y contra ese acto te vas al amparo indirecto, ¿procede? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Qué opinas? Fíjense, la ley de amparo en esta fracción, creo que es la sexta, no me acuerdo, del 107, dice, procede con la octava, dice, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el desconocimiento del asunto, el conocimiento del asunto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la autoridad, el juez, la junta dice, yo no soy competente, ahí te va? Y obviamente el que te dice, oye, pues yo estoy aquí en León, soy de León, y ¿cómo que me lo mandan a Celaya? Promuevo amparo contra ese auto donde se declara incompetente. ¿Procede el amparo? Sí, procede, claro que procede. Ahí les va, ¿no? La Corte dijo, chéquenlo en la jurisprudencia, aparentemente la ley de amparo lo permitiría, ¿verdad? De una interpretación literal. Pero dice la Corte, espérense, ¿realmente le causa perjuicio? ¿Qué tal si al que se lo mandan dice no? Ahí te va para atrás, ¿verdad? Entonces realmente no hay un perjuicio. Dice la jurisprudencia de la Suprema Corte, se actualizará en el momento, tratándose de la declinatoria, en el momento en que la autoridad acepte la competencia, ¿sí? Y de la inhibitoria, obviamente, de que al que se le da a su favor lo acepte. En ese justo momento es cuando le causa perjuicio al gobernado y por ende procede el juicio de amparo. Entonces, ¿qué dijo la Corte en la jurisprudencia? Contra la resolución definitiva que resuelva o dirima la excepción o la resolución de competencia